Lección 1 para jueves 29 de junio. Efesios, una carta colmada de Cristo. ¿Cómo anuncia Pablo el tema de su carta? Efesios 1, 9 y 10. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Cómo se puede resumir el mensaje de Efesios? Desde la prisión, Pablo presenta una visión del plan cristocéntrico de Dios para el cumplimiento de los tiempos establecidos y el papel de la Iglesia en ellos. Dios ha actuado en Cristo a fin de iniciar su plan para que, llegado el tiempo, reuniera en él, Cristo, bajo una sola cabeza, todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Y así lo hizo al crear la Iglesia como una entidad compuesta de una nueva humanidad, tanto de judíos como de gentiles. Efesios 2:14. Por eso los creyentes son llamados a actuar en armonía con este plan divino, para señalar a los poderes malignos que el propósito supremo de Dios está en marcha. Efesios 3:10. ¿Cómo proclama Efesios 1, 9 y 10? La unidad que Dios tiene en mente es cristocéntrica. Así que no sorprende descubrir que Efesios sea una epístola bañada de Cristo, que en todas partes alaba las actuaciones de Dios en Cristo y celebra el acceso de los creyentes a los recursos espirituales que Cristo les ofrece. Pablo emplea la frase en Cristo y similares más de 30 veces y en todas partes exalta a Jesús. Cuando leas la carta, presta atención a estas frases y mantente alerta a las diversas formas en que Pablo se concentra en Jesús. Pablo busca reavivar el compromiso espiritual de los creyentes de Éfeso al recordarles que son parte de la Iglesia, que es el corazón mismo del plan de Dios para unificar todas las cosas en Cristo. Cuando utiliza la palabra iglesia, que en griego es eklesia, en la carta, quiere decir la iglesia universal o la iglesia en general, no una congregación local. La estrategia principal que usa es hablar de la iglesia. Lo hace utilizando metáforas vívidas y desarrolla 4 de ellas con cierto detalle. Número 1, la iglesia como cuerpo. Número 2, la iglesia como edificio o templo. Número 3, la iglesia como esposa. Y número 4, la iglesia como ejército. Cada una de estas imágenes, a su manera, revela cuál es el propósito y la intención de Dios para su iglesia. En la iglesia de la que eres parte, la iglesia adventista del séptimo día, Dios está reuniendo a una comunidad transnacional, multilingüe, multirracial y transcultural, según Apocalipsis 14, 6 y 7, que señala el camino para el cumplimiento de su plan de unir todas las cosas en Jesús.
¿Cómo podemos trabajar en armonía con el gran plan de Dios? Del libro Hechos de los Apóstoles, páginas 16 y 17 dice: El Salvador anhelaba exponer a sus discípulos la verdad concerniente al derribamiento de la pared intermedia de separación entre Israel y las otras naciones. La verdad de que los gentiles sean juntamente herederos con los judíos y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Efesios 2, 14 y 3, 6. Así, Cristo trataba de enseñar a sus discípulos la verdad de que en el reino de Dios no hay fronteras nacionales, ni castas, ni aristocracia, que ellos debían ir a todas las naciones, llevándoles el mensaje del amor del Salvador. Pero solo más tarde comprendieron ellos en toda su plenitud que Dios de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Y del libro Exaltar a Jesús, página 372, dice: Al concedernos su palabra, Dios nos puso en posesión de toda verdad esencial para nuestra salvación. Millares han sacado agua de estas fuentes de vida y sin embargo la provisión no ha disminuido. Millares han puesto al Señor delante de sí y contemplándolo han sido transformados a su misma imagen. Su espíritu arde dentro de ellos mientras hablan de su carácter, contando lo que Cristo es para ellos y lo que ellos son para Cristo. Pero estos investigadores no han agotado estos temas grandiosos y santos. Millares más pueden empeñarse en la obra de investigar los misterios de la salvación. Mientras uno se espacie en la vida de Cristo y el carácter de su misión, rayos de luz brillarán más distintamente con cada intento de descubrir la verdad. Cada nuevo estudio revelará algo más profundo e interesante que lo que ya ha sido desplegado. Y del libro Consejos para los Maestros, páginas 22 y 3, dice: Dios os haya escogido desde el principio para salvación, escribe el apóstol Pablo, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Segunda de Tesalonicenses 2, 13. En este pasaje se nos revelan los dos agentes de la obra de la salvación. Número 1, la influencia divina. Y número 2, y la fe viva y fuerte de los que siguen a Cristo. Por la santificación del Espíritu y por creer en la verdad, llegamos a ser colaboradores con Dios. Noten, hermanos, que el proceso de la salvación, o sea, de vivir una vida en victoria salvífica, porque la palabra salvación en la Biblia no significa vida eterna, sino significa ser rescatados de un problema, de un aprieto, de un dilema. Entonces, cuando habla aquí de que la salvación viene por dos métodos: la obra de Dios, la cual nosotros no podíamos hacer nada, según Efesios 2, que es por gracia, y la segunda parte, que viene siendo nuestro esfuerzo humano y en vivir y obedecer la verdad que se nos presenta. Entonces la combinación de ambas cosas resulta en ser transformados a su imagen y también para que se lleve a cabo el proceso
de la santificación, o sea, la separación de el pecado. Sigue la cita. Millares más pueden empeñarse en la obra de investigar los misterios de la salvación, mientras uno se espacie en la vida de Cristo y el carácter de su misión. Rayos de luz brillarán más distintamente con cada intento de descubrir la verdad. Cada nuevo estudio revelará algo más profundo e interesante que lo que ya ha sido desplegado. Sigue la cita diciendo que por la santificación del Espíritu, que esa es la parte divina, y por creer en la verdad, la parte del ser humano, llegamos a ser colaboradores de Dios. Y no solamente colaboradores de Dios en buscar a otros y decirles de Cristo, sino también colaboradores de Dios en la obra interna de nuestro ser, en la cual batallamos contra la tentación. Sigue la cita, Cristo espera la cooperación de su iglesia, o sea, de cada miembro, de cada individuo que compone la iglesia en conjunto. Él no se propone añadir un nuevo elemento de eficiencia a su palabra. Ha hecho su gran obra al darle a esta su inspiración. La sangre de Jesucristo, el Espíritu Santo, la palabra divina, están a nuestra disposición. El objeto de todas estas provisiones del cielo está delante de nosotros. La salvación de las almas por quienes Cristo murió y depende de nosotros que echemos mano de las promesas que Dios ha dado para que lleguemos a ser colaboradores juntamente con Él. Las agencias divinas y humanas deben cooperar en la obra. Acuérdense, hermanos, que el proceso hacia la vida eterna, el proceso para llegar a la salvación final, depende de la cooperación entre Dios y el ser humano. Algunos dirán, entonces eso es legalismo si el hombre tiene alguna parte que hacer en el proceso. No, no lo es. Dios solamente obra como resultado de nuestra acción y viceversa. El ser humano coopera porque somos entidades de libre albedrío y él no puede imponer su proceso de cambio sobre aquellos que no cooperan con él y le dan el permiso para que así lo sea. Entonces, el proceso de la idoneidad para la vida eterna tiene que necesariamente involucrar la cooperación del ser humano. Y claro, hay que hacer hincapié que tal obra y tal esfuerzo y cooperación humana no es lo que nos gana la vida eterna, sino simplemente cumple con las condiciones para que Dios nos transforme y entonces seamos idóneos para la vida eterna. Que Dios les bendiga este día al captar el concepto de que sí tenemos una parte en este proceso para que Dios haga su milagro en nosotros y nos pueda otorgar el don gratuito de la vida eterna. Amén.